Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Pastores, venid, pastores, llegad, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Ábreme tu pecho, niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera y allí solo halló calor. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Al niño miró la Virgen, a la Virgen San José, al niño miran los dos y se sonríen los tres. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño que ha nacido ya. No sé si será el amor, no sé si serán mis ojos, mas cada vez que te miro me pareces más hermoso. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Quiero hoy, día de Navidad, primer día de Navidad, me disculpan que muchas las leo, pero hago un esfuerzo para poder compartir con ustedes esta época de Navidad que es tan linda, primer día de novenas. Ojalá que el pesebre reúna a los hogares, a todos los seres, a través de la oración, de la música, de los villancicos, del perdón, de la comida, de la vida, de todo, y que disfrutemos cada instante de nuestra vida. Es muy preocupante, es muy triste lo que nos sucede a nosotros en la consulta, cuando elaboramos las historias clínicas, de escuchar las historias de los pacientes que dicen: no soy feliz, no quiero vivir más, no sé qué hacer con mi vida, quiero estar encerrado, no quiero salir, que se encierran a llorar, que ya no encuentran, se les acaba el círculo de seres que están alrededor. Obviamente se les acaba porque no los buscan, porque no abren esa vida, porque no abren ese corazón a las demás personas, y esto los lleva a muchas enfermedades. La época de Navidad es una época muy linda. Ayer hablábamos con el padre Efraín y él explicaba cómo las 9 novenas, los 9 días significan los 9 meses de embarazo, y cada día tiene una lectura especial muy linda. La gente de pronto lo vuelve muy mecánico, cantar los gozos, la oración del Niño Dios, de María, de José, pero la lectura de cada día es una lectura muy instructiva, es una forma de reflexionar la vida, es un mensaje para meditar. Nosotros hablamos mucho de hacer meditación, de hacer yoga, pero cuando uno está haciendo meditación y yoga, uno escucha ciertos mantras o ciertos mensajes. Eso es lo que tenemos que hacer con estos mensajes de Navidad, para que entendamos que lo más grande que tiene el ser humano es la convivencia a través de la paz y del amor. Y esto se ha perdido muchísimo. Y uno se pone a mirar historias clínicas y la gente con más problemas de salud, la gente más enferma, la gente con más problemas, es la gente que definitivamente se le deteriora más su vida. En cambio uno ve la gente alegre, chistosa, la gente en bonafona, la gente que se goza, que la gente que disfruta cada instante de la vida, y esa gente es muy aliviada. Entonces, miremos muy bien eso, porque ustedes saben que están en un estado de estrés, de ansiedad, les dan juego, les da diarrea, les da herpes, les da mil cosas, pero es como el cuerpo hace la lectura de la desestabilidad emocional, y ahí aparece lo que llamamos la enfermedad para muchos síntomas. Y ojalá todos ustedes en esta época de Navidad
despierten, redescubran ese niño interior, ese niño que juega, que abraza, que perdona, que ríe, que llora, que se pone rojo, que se pone feliz, que se pone triste, pero que se reconcilia. Ustedes ven que los niños se pelean y se dan patadas y se jalan del pelo y al ratico ahí le dicen, me perdona, jugamos. Es muy escaso que el adulto haga eso. Y eso es lo que nosotros necesitamos en la convivencia de la vida. Por eso comparto con ustedes durante toda la época de Navidad diferentes villancicos y los invito para que se reúnan en sus hogares, sus familias, sus primos, tantas personas que tienen lejanas familiares para que alrededor del pesebre se reúnan a hacer esta época linda de Navidad y de paz y de amor. Hoy, como todos los días, vamos a desarrollar un tema que es educativo, que es instructivo y tiene que ver con algo muy importante, con el proceso de intoxicación. Muchas personas nos han llamado en estos días y dicen, yo venía de una dieta o yo quiero empezar un programa, pero resulta que soy una persona que no me cuido mucho de la alimentación, ahora me voy a descuidar en las fiesticas y tal, entonces el cerdo, el patacón, las empanadas, los buñuelos, la natilla, el arroz con leche, los fritos, son una cantidad de alimentos que no todo el mundo va a tolerar igual. Hay gente que se come todo eso y pues bendiciones porque nada les pasa. Hay otros que les da mil cosas, distensión abdominal, gastritis, diarrea, problemas digestivos, dermatológicos, en fin. Y muchas personas dicen, ¿cómo me puedo cuidar y proteger de todo ese proceso de intoxicación? ¿O qué puedo hacer yo para limpiar y mantener mi cuerpo desintoxicado? Y resulta que desde tiempo atrás se viene haciendo un programa de limpieza y de desintoxicación, que es un programa de investigación que está haciendo la Universidad de Caldas a través de sus programas de doctorado y tiene que ver con los recambios de flora intestinal y la limpieza de colon. Y desde que iniciamos este programa yo he tratado de invitar a muchos pacientes para que inicien esta serie de terapias, pero después de este corte de comerciales yo quiero que ustedes estén muy atentos para que conozcan en qué consiste y cómo pueden ustedes actualizarse y estar presentes para un programa de limpieza y desintoxicación que con seguridad les puede cambiar el proceso de la salud y de la enfermedad. Ya regresamos después de este corte de comerciales. La Universidad de Caldas maneja un programa de doctorado en ciencias biomédicas y de este programa se han venido haciendo una serie de estudios y de investigaciones muy importantes en flora intestinal y en programas, digamos que, de desintoxicación y limpieza. El doctor Carlos González nos ha apoyado en este programa y en el manejo de pacientes que estamos haciendo en Manizales y en Pereira con limpieza de colon y con manejo de flora intestinal. Y se va a llevar a cabo una gran actividad en la Universidad de Caldas el día jueves en un programa de educación, en un programa de metabolismo, digámoslo así, y nos acompaña para estas actividades académicas el doctor Marco Aurelio Ceci Arruca de la Universidad de Campinas en Brasil. Y yo quiero que el doctor Carlos González nos hable un poco de todo este proceso y de la investigación y del doctorado que ustedes vienen haciendo y el por qué terminan en esta actividad académica. Bueno, doctor Rojas, primero que todo, pues muchas gracias por acogernos acá. Para nosotros es un honor tener al doctor Ceci, que es una autoridad mundial en proteómica, una persona con muchísimas publicaciones, tiene más de 130 publicaciones internacionales. Yo tengo que confesar que estoy muy nervioso porque la estudiante que vamos a presentar ahora y el tema del que vamos a hablar, el moco del colon intestinal, es mi primera estudiante de doctorado, que esperamos se gradúe. Entonces yo también me gradúo como director de tesis de doctorado, pues que es una responsabilidad muy grande. Este trabajo se pudo hacer gracias al apoyo de la gente de Cenicafé, con quien hemos venido trabajando también, y el apoyo del doctor Marco Aurelio fue fundamental para lograr obtener lo que consideramos sería el primer mapa proteómico del colon, de moco del colon humano, perdón. Eso quiere decir
que se extrajeron muestras de moco intestinal con las limpiezas, el protocolo que nosotros hacemos, el protocolo de Adelita, que como les dice el doctor Rojas, lo está haciendo él en Dos Quebradas y nosotros acá en Manizales. Y entonces es un estudio de las proteínas que componen el moco. El moco es un fluido, digamos, fisiológico que no había sido estudiado hasta ahora, entre otras cosas porque era difícil obtenerlo en buenas cantidades y de buena calidad para hacer los análisis químicos, etcétera. Pero cada vez se está viendo la importancia tan grande que tiene este fluido, porque tiene dos papeles fundamentales. El uno es evitar que las bacterias que tenemos en el intestino ingresen a nuestro organismo, y el otro es que ese mismo moco es el lugar donde viven esas bacterias, y esas bacterias son fundamentales para la salud. Y la ciencia del siglo XX, del siglo XXI, perdón, la de este siglo, está demostrando eso que dijo Hipócrates hace más de 2500 años, o cerca de unos 2500 años. Hipócrates decía, todas las enfermedades empiezan en el intestino. Todas las enfermedades empiezan en el intestino. De ahí la importancia de estos tratamientos que estamos haciendo para el mejoramiento de la salud y para que la gente prevenga la enfermedad también, porque en esencia lo que estamos haciendo, aunque no lo hemos podido, pues tenemos que hacer los estudios para las publicaciones, lo que nosotros estamos haciendo es un recambio de todo ese grupo de bacterias que tenemos allá, para que la persona elimine esas bacterias, elimine una cantidad de toxinas. Ahorita les vamos a contar un hallazgo que hicimos ahí muy interesante con un antibiótico. Entonces, mañana tenemos, Paola fue mi primera alumna de doctorado y planteamos este tema, que les digo, pudimos desarrollar gracias al apoyo de Cenicafé y del doctor Ceci allá en Brasil. Y entonces lo primero era ver qué es eso que le sale a la gente en estas limpiezas, ¿cierto? Y analizar ese moco, porque ahí en el moco hay mucha información, y en las bacterias también. Tengo otro estudiante de doctorado que en este momento está como en stand-by un poco, pero precisamente el papel de ella era mirar cómo estaban las bacterias antes y cómo estaban las bacterias después. Entonces más adelante les vamos a presentar lo que es el trabajo de Paola, que sustenta mañana en la mañana en la Universidad de Caldas, entrada gratuita para todo el mundo. El jueves el curso que les habló el doctor Rojas también es gratuito. Vamos a hablar de metagenómica, proteómica, metalómica, etcétera, que son las herramientas que tiene la biología celular y molecular actual para hacer el estudio de todas las funciones fisiológicas, el papel de los alimentos, etcétera. Entonces, muchas gracias, doctor Rojas. Yo quisiera cederle la palabra al doctor Ceci, que nos cuente un poco lo que él hace y cuál es la función que está haciendo acá en Manizales. Y bueno, y hagamos un diálogo con el doctor Rojas. Usted nos orienta a las preguntas o las inquietudes que usted piensa que valga la pena, pues, responder para el público. Este es un público general, ¿no? Bueno, primeramente es un placer enorme estar aquí en vivo con toda la gente. Realmente muchísimas gracias por la invitación, la posibilidad de estarnos aquí hablando un poco al respecto de la tesis y de mi vida también un poco en relación a la universidad, etc. Una vez me llamó el doctor Carlos en Brasil, hablando que yo no conocía al doctor Carlos todavía. Me llamó diciendo que me gustaría enviar una alumna para hacer una pasantía en Brasil, y bueno, prontamente yo percibí la cosa buena de toda la materia, de toda lo que sea, de toda la investigación, ¿no? Y bueno, prontamente yo dijo, mira, que sí, que venga, nosotros tenemos una plaza acá, y podrías hacer parte de tu tesis, desarrollar con nosotros. Bueno, entonces recibimos a Paola y me quedé encantado con ella, y desarrollamos una parte de su tesis allá, que fue justamente establecer un protocolo para la separación de proteínas de todo el moco, y también, además de esta separación de proteínas, intentar identificar algunas de ellas, o la mayoría de ellas, para que el trabajo se fuera más completo y todo eso, ¿no? Obviamente yo soy químico, no soy médico, no soy bioquímico,
Entonces nuestra parte, nosotros decimos eso y después las conclusiones, etcétera, y el doctor Carlos con toda su equipo, ahí yo creo que puede llegar a algunas conclusiones más importantes en relación a eso. La gente habla mucho del moco, ¿cierto? Sí. Y la gente dice, no, es que mis deposiciones son con moco, estoy dando el cuerpo con baba, con moco. Sí. Y la gente de pronto no alcanza a entender la importancia de ese moco. Ustedes veían ahora unas imágenes y se veía como babosito el intestino. Sí. Y detrás de esa babita hay una gran cantidad de microorganismos. Nosotros tenemos por una célula 10 bacterias. Hay una proporción más de bacterias. Y las bacterias juegan un papel muy importante. Y la gente dice, no, es que a mi hijo le dieron muchos antibióticos y quedó con diarrea. Y se enfermó y le dio una cantidad de cosas. Como que le acabó la flora intestinal. Doctor, me dice, ¿en qué consiste todo ese proceso del moco intestinal y de esa flora intestinal? ¿Por qué es tan importante? Bueno, como les decía, la ciencia de este siglo está demostrando que esas bacterias son fundamentales. Yo le comentaba esta mañana al doctor Marco Aurelio, y acá tal vez en un programa lo mencionábamos, que las bacterias, hay una investigadora que ya se murió en el 2011 que planteó varias teorías científicas. Al principio decía que ella estaba loca. Hoy vimos un mensaje muy interesante de Ansen y Café, doctor Ceci, ahorita de pronto lo leemos y que tomamos la foto. Entonces a ella no le publicaban porque decían que estaba loca, que eso no tenía sentido, y ella decía dos cosas, entre las muchas que dijo. Yo no conozco muy bien su obra, pero pues he leído algunas cosas. Ella decía dos cosas. Primero, que nosotros, todos los seres vivos de la Tierra, venimos de las bacterias. Una comunidad común de bacterias en la Tierra, y a partir de ahí salimos todos los seres vivos, incluidos los humanos. Y la otra cosa que ella planteaba, que la leí en un libro muy bonito que se llama Gaia, que es una teoría también de un bioquímico inglés que trabajaba en la NASA. Esta señora decía que nosotros, todos los seres, los animales prácticamente, que tenemos intestino, somos máquinas para proveer a esas bacterias de alimento, ¿sí? Y ya como les decía Hipócrates desde hace mucho tiempo, decía, todas las enfermedades empiezan en el intestino. Entonces, ¿cuál es el problema? Las bacterias no son malas, nosotros incluso trabajamos para ellas y dependemos para ellas. Si se extinguieran todos los animales y todas las plantas, las bacterias seguirían ahí. Pero si desaparecieran las bacterias, la vida en el planeta no sería posible, porque el papel de las bacterias en mantener el planeta y en mantener a los individuos es fundamental. Pero como todo, esas bacterias que tenemos, hay unas que son amigables o favorables y hay otras que no. Entonces, si comemos mal, si no hacemos ejercicio, si estamos estresados, esas bacterias, si tomamos antibióticos, en fin, una serie de factores hacen que ese equilibrio de las bacterias se pierdan. Eso se llama en ciencia una disbiosis, ¿cierto? Entonces, se ha demostrado, por ejemplo, que el caso de la obesidad, que es uno de los problemas grandes que tiene la humanidad ahora, hay una alteración de la microbiota. Hay enfermedades que incluso se han empezado, no solo la obesidad, sino infecciones intestinales, a tratar con trasplantes de materia fecal. O sea, le pasa materia fecal de una persona sana a una persona aliviada. Estos son estudios científicos, obviamente, que ya se han comenzado a publicar, y la persona se alivia. Porque ¿qué le están trasplantando? Esa microbiota. Entonces, bacterias favorables son las que le pasa a la mamá en la leche, las que tiene la mamá en la vagina y que le inyecta al hijo cuando sale por la vagina. Son las que hay en los yogures, los probióticos que hemos oído hablar, los lactobacilos, etc. Entonces, esa microbiota que habita ahí, que además tiene entre 100 y 150 veces más información genética que la que tiene cualquier ser humano, esas bacterias son muy poderosas y hay que mantenerlas bien, hay que alimentarlas bien. Entonces, se está constituyendo esa microbiota, que se considera ya un órgano de nosotros, en un objetivo terapéutico y en un objetivo de estudio y en un objetivo donde se buscan biomarcadores de enfermedad, como el cáncer, etcétera, de manera que es una cosa fundamental el papel de las bacterias y el papel del moco, que como decíamos ahora, no solo es el hábitat natural de esas bacterias, sino que ellas también se alimentan de ese moco. Ese es como el contexto general. Doctor Marco Aurelio Ceci, y entonces ustedes tienen un programa en Brasil de investigación, de estudio.
Sí. donde recibían a la estudiante de doctorado. ¿Y qué es lo que están investigando ustedes allá? En realidad, en este caso específico que recibimos a Paola fue para hacer una parte de su tesis, ¿no? Pero a nosotros trabajamos en el área, yo empecé mi carrera en la parte más de metales, ¿no? Pero fui cambiando un poco eso con el tiempo y vi la necesidad de también algo un poco más allá. Entonces me metí en el área de metaloproteínas, que hoy se llama metaloproteómica, ¿no? Un área que involucra los metales, la importancia de los metales en las proteínas, etc. Entonces lo que nosotros hacemos es estudiar un poco el mapa proteómico y metaloproteómico, por ejemplo, de algunos sistemas. Estamos trabajando en este momento con trastorno bipolar, por ejemplo, la posibilidad de se conseguir, no ahora obviamente, pero en un futuro próximo, algunos marcadores del trastorno bipolar, porque todas estas enfermedades relativas a humor, por ejemplo, no tienen nada en relación a testes de laboratorios, etc. Entonces nosotros estamos involucrados justamente en obtener algunos marcadores que podrían decir, mira, esta persona tiene un trastorno bipolar, porque muchas veces lo que ocurre, es un ejemplo, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que el tratamiento empieza, por ejemplo, con un tratamiento de depresión. Entonces la persona presenta fases de depresión muchísimo desarrolladas, lo que, por ejemplo, una fase que se relaciona más ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es justamente una asignatura química o bioquímica, lo que sea, que se pueda entonces informar al paciente, a esa persona que tiene ese problema, que realmente, mira, tú tienes el trastorno bipolar y va a ser tratado ahora con medicamentos o medicinas, etc., específicas de eso. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Pero trabajamos también con vegetales, etc., con transgenias, en fin. Esto es pero siempre involucrando metaloproteínas, proteínas, etc. Este es nuestro campo de acción básico. Bueno, sí. Entonces, como vamos a ir a comerciales, yo quiero que el doctor Carlos González nos haga la presentación de su estudiante para que ella ingrese con nosotros después de comerciales. Bueno, Paola, yo diría que es una bendición de la vida que la puso allá en nuestro laboratorio para que desarrollara este trabajo. Es una mujer extraordinaria, con una dedicación, con una responsabilidad muy grande. Le tocó afrontar situaciones muy difíciles, pero sacó adelante su doctorado. Y como les digo, nosotros teníamos planteado una línea de trabajo, pero por cosas de la vida resultamos estudiando las proteínas del moco, o sea, la proteómica del moco de colon humano. Trabajamos de la mano con la ayuda de un gastroenterólogo, el doctor Mario Santacoloma, que nos ayuda a recolectar muestras a través de los endoscopios. Y entonces ella obtuvo, como les dije ahora, lo que hasta donde es de nuestro conocimiento sería el primer mapa proteómico de colon humano a reportar en la literatura científica, lo cual, si lo logramos hacer, va a ser una cosa muy trascendente. Entonces ya ella les explicará en más detalle cuál fue su trayectoria, las conclusiones que sacó, la importancia de su estudio, etc. Quiero agradecerle al doctor Carlos González por el apoyo médico y científico que le da a Conexión Vital y también en nuestro parque médico y aquí en su consultorio en Manizales, en un proceso de estudio e investigación que llamamos nosotros limpieza de colon con recambio de flora intestinal, un programa que dura 6 días y hemos visto unos resultados maravillosos en cirrosis, en hígado graso, en dislipidemias, que son problemas de colesterol y triglicérido, y en problemas, digamos, gastrointestinales en general y también dermatológicos. Vamos a ir a este corte de comerciales para que hablemos de todo este proceso del doctorado que ha hecho Paola Andrea Gómez Ubitrago y quien va a compartir con nosotros ese gran proceso de estudio e investigación para todos nosotros. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Paola Andrea Gómez Ubitrago, digamos que hace una presentación de la tesis de doctorado que es mañana en la Universidad de Caldas. Mañana sería 17 de diciembre, digo porque estos programas quedan grabados en YouTube, entonces ustedes
para que se ubiquen un poco. Y va a ser una presentación que se va a llevar a cabo en la sala Humberto Gamboa de la Universidad de Caldas con entrada libre, de 8:30 de la mañana en adelante. Y es un tema bien interesante, pero yo quiero que ella nos lo explique de una manera muy sencilla, porque el título de esa tesis doctoral dice Contribución al estudio proteómico del moco intestinal. ¿Qué es esto, Paola? Y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, pues en realidad es una contribución porque el estudio del moco intestinal pues es algo muy amplio. Esto es solo una pequeña parte, como es todo en la ciencia, ¿no? Que vamos paso a paso. Es así como de pronto se ha estudiado otra matriz biológica como el suero, y uno puede ir el médico le manda un examen que se tome una muestra de sangre y mirar ahí de pronto cómo se encuentra el colesterol, cómo está la glicemia. Nosotros estamos estudiando otra matriz diferente, que es el moco, el moco intestinal, en especial sería el moco del colon. Entonces, lo primero es obtener esa muestra. No es tan sencillo como obtener una muestra de sangre, ¿no? Que usted va y pues le pinchan y sacan su muestra de sangre. Es sacarle una muestra de moco, porque todo nuestro tracto digestivo está recubierto por moco. Entonces, si utilizamos dos metodologías, la primera es se aísla del material que se elimina durante los tratamientos que se realizan de las limpiezas de colon. Entonces se elimina todo un material y de ese material se puede aislar esta muestra. Esa es una manera la cual pues no está reportada, y es la que es una contribución también que se está haciendo, cómo tomar esa muestra. Y la comparamos con una muestra que la tomó un médico gastroenterólogo de la Universidad de Caldas, el doctor Mario Santa Coloma. Entonces, las personas se hacen el tratamiento de limpieza, que trae muchísimos beneficios, y de ese material que elimina se aísla el moco para estudiarlo. Y íbamos a que se tomaran una rectosigmoidoscopia, o sea, yo sé que muchos pacientes les han tomado la colonoscopia, que van para que con una camarita miren cómo se encuentra el colon, que se han sentido enfermas, y que el gastroenterólogo les manda ese examen para ver cómo se encuentra el colon. Entonces ese examen se les hace y el médico, con unos cepillos pequeños de citología, toma unas muestras de la pared y se analiza. Entonces comparábamos las dos. La que se toma el médico gastroenterólogo en realidad es muy pequeña, una muestra mínima, frente a la que sí podemos obtener del material aislado de todo el tratamiento. Entonces, esa muestra fue la que estudiamos. Se hizo como toda una metodología de cómo estudiarla, cómo poder llegar a ver sus proteínas, incluyendo pues una cantidad de procedimientos. Hicimos proteómica porque ese moco está formado en especial por una molécula muy grande que es una proteína. Entonces por eso se le hizo proteína, porque ahí se encuentran inmersas otras sustancias. Y también, como ustedes ya saben, se encuentra inmersa las bacterias, se encuentran células, y hemos encontrado toxinas, ¿no? Aparece algo de residuos que quedan atrapados ahí, porque ese moco es una posibilidad para protegernos. En realidad, si nosotros no tuviéramos moco, no podríamos vivir, es nuestra protección. Doctor Marco Aurelio, y entonces Paola se va para Brasil, Sí. ¿cierto? Y ustedes empiezan un proceso de estudio. Sí. ¿Qué es lo que ustedes estudian dentro de ese doctorado de Paola? Bueno, en realidad Paula que está queriendo en este sentido es reconocer primero todo el mapa de proteínas para ver, por ejemplo, si se saca algunas proteínas que son importantes para algún tipo de tratamiento, por ejemplo, para algún tipo de probiótico, lo que sea. Entonces, nuestro desafío fue justamente apuntar una metodología analítica
basada en analítica proteómica, para separar todas estas proteínas en un mapa que llamamos entonces mapa proteómico. Y a partir de ahí entonces a mirar cuáles son las proteínas más importantes, por ejemplo, para reconocer un paciente o un tipo de tratamiento que ese paciente había hecho hace tiempo, porque realmente lo que tenemos es el moco, es algo que me parece una memoria de lo que ocurrió con ese individuo durante el tiempo de vida, por ejemplo. Esto que hemos visto, algunas moléculas que estaban presentes allá, algunas proteínas, etcétera, que participan de otras, por ejemplo, que está en una medicina, que es justamente involucrada en un otro tipo de tratamiento, lo que sea. Entonces, yo creo que es importante porque quizás, no sé si aquí estoy exagerando un poco, podríamos llegar a una medicina customizada, incluso, para cada individuo, porque cada moco es, aunque sea una constitución general, pero es distinto de cada uno. Diferente, claro. Es diferente. Entonces, quizás una medicina un poco customizada, incluso. Claro. Entonces es muy importante. Yo creo que yo veo la tesis de Paola, por ejemplo, como una ventana científica. ¿Entiendes? Abrióse una ventana científica para muchas cosas que se puede hacer a partir de ahí, por ejemplo. Paola, y muchas personas dirán, bueno, y eso que ustedes están investigando, ¿cómo llevarlo a la práctica médica? Entonces la persona llama a este programa, va a la consulta, y entonces dice, tengo gastritis, tengo colitis, tengo estreñimiento, tengo X patología. Y hablemos un poco del inicio del proceso de investigación, porque ustedes hacen una limpieza de colon, ¿cierto? Sí. ¿En qué consiste, por qué y cómo llevar a la práctica médica el doctorado que usted está llevando a cabo? Bueno, en la parte del tratamiento es muy importante porque ese tratamiento no solamente incluye la limpieza, sino que también hay parte de educación y nosotros debemos aprender para tener buena salud, por ejemplo, masticar muy bien los alimentos, ¿sí? Son cosas prácticas. Tener cuidado de qué consumimos, si consumimos bastantes vegetales, bastantes frutas, por ejemplo, no tomarse la sobremesa o el jugo. Las personas van comiendo y van tomándose el jugo al mismo tiempo. Eso no es conveniente porque las enzimas digestivas se van diluyendo. Entonces hay muchas cosas que sí se pueden llevar a la práctica del trabajo que hemos hecho, que incluye unos buenos hábitos de alimentación, incluye hacer ejercicio, tomar agua, cuidarse no sé, de las comidas chatarras, de cuando a uno le manden un medicamento, pues estar muy seguro, consultar qué es lo que está consumiendo, qué puede ser contraproducente al respecto. También recomendamos mucho los probióticos, son bien importantes, los necesitamos para mantener en equilibrio esa microbiota intestinal. Los lactobacilos colaboran muchísimo en esa parte. El tratamiento incluye la ingestión de una arcilla y de un psyllium, que estamos viendo que ellos ayudan a atrapar toxinas, a producir una limpieza. Entonces sí hay muchas aplicaciones, pero se requiere sobre todo, yo pienso, conciencia, disciplina, porque todos los días nos alimentamos y masticar es un ejercicio que hacemos todo el tiempo, por ejemplo, entonces debemos hacerlo de una manera consciente, o sea, y cuando vamos a comer, cuando nos vamos a alimentar, no son 5 o 10 minutos por el trajín del día a día, sino que también tenemos que dedicarle tiempo a eso. Es como el amor propio, un poco de querernos y de cuidarnos. Eso que ustedes ven en pantalla, esto es lo que los investigadores, como en el caso del doctor Marcurelio, del doctor Carlos González, de Paola Andrea, pues le muestran a uno científicamente. Pero yo sí les voy a contar la gran experiencia que hemos tenido, digamos, ya haciendo el tratamiento. Entonces el paciente llega a la consulta y dependiendo de ciertas patologías como las que mencionaba anteriormente, durante 6 días le hacemos una limpieza intestinal vía rectal con una cantidad determinada de líquido
se empieza a hacer un lavado. Y el organismo va soltando, va liberando, gracias a esas arcillas, a esos pre y probióticos y alimentos que se le suministran al paciente durante esos 5 o 6 días, y empiezan a arrojar cosas que uno queda sin explicación científica ni médica, porque uno ve unas figuras, unos tejidos rarísimos, inclusive finalmente hasta unos contenidos como unas piedras, y eso es lo que ella está estudiando, en compañía de un grupo interdisciplinario como el doctor Marco Aurelio, Carlos González y más personas de la universidad. ¿Qué están haciendo? Cogieron ese moco, ¿el de quién? El de Julano. Y como decía el doctor Marco Aurelio, pues todos tenemos ese moco, pero cada uno es diferente, como la sangre mía es diferente, como mi fisonomía es diferente. No hay una persona igual, mis huellas digitales son distintas a la de los 7 u 8 billones de personas. Y entonces estudian ese moco. Y esto es muy novedoso. Y digamos que para nosotros es muy grande, para mí es una fortuna tener este programa en nuestro parque médico, hacer parte de ese equipo con el doctor Carlos González, donde él tiene acá sus consultorios de Manizales, porque uno ve el examen de laboratorio, ve la ecografía, el hígado graso, el hígado con cirrosis, que nos habían dicho que eso no había nada que hacerle, unas dislipidemias, es decir, colesterol y triglicéridos enfermizos, y muchas otras patologías, muchas. Finalmente termina en el programa Adelita, como está en la página web adelita.com, donde ustedes pueden pues tener mucha información, que se habla también de obesidad, pero digamos que la obesidad es de lo final, otro es el estado de salud. Y uno se pregunta, doctor Marco Aurelio y doctora Paula, ¿por qué desde el colon una persona puede dar un cambio tan grande en la salud cuando se hace una limpieza y un recambio de flora intestinal? ¿Por qué? Porque nuestro colon se le conoce ahora como un metaórgano, ¿no? Tiene una cantidad de funciones que se pueden hasta equiparar con el hígado muchas veces. Ahí cumple una función, pues las funciones normales que se conocen del colon, pero como tenemos esa microbiota, ella viene a ser como otro órgano que estuviera ahí cumpliendo una función. La microbiota son todas las bacterias, los virus, todos los microorganismos que ahí poseemos. Resulta que esos microorganismos cumplen unas funciones buenas y esos microorganismos se han encontrado estudios que si hay desequilibrio en el porcentaje de algunos de ellos se encuentran enfermedades. En realidad no sabemos si primero la persona se enferme y después haya el recambio de la microbiota, o primero sucede el cambio en las bacterias y después uno se enferme, pero hay una relación bien grande y sobre todo con el sistema inmune. Entonces en realidad en el moco del colon está como escrita la historia de cómo usted se ha alimentado, hay parte genética, hay una cantidad de cosas que se pueden encontrar ahí. Doctor Marco Aurelio, ¿ese programa de colon ya lo tenían investigando ustedes en Brasil, o cuando Carlos González lo ubican a ustedes para hacer esa alianza con el doctorado de la doctora Paola Andrea, ustedes inician eso también allá o es nuevo? No, para nosotros también fue muy nuevo eso. Iniciamos justamente con la invitación de Carlos, de doctor Carlos, y para nosotros, bueno, fue un desafío también porque hemos tenido muchos desafíos en relación a la obtención de la muestra y la limpieza de toda esta muestra, etcétera, para sacar las proteínas de ahí. En fin, para nosotros fue un desafío, pero empezamos justamente con la invitación del doctor Carlos. ¿Y qué encontraron en ese estudio? Bueno, ahí yo creo que Paula, sería mejor Paula hablar un poco mejor al respecto de eso, pero encontramos primero la mucina, que es la proteína que empieza con toda la formación del moco. Eso fue muy importante, hemos identificado la mucina. Eso no es tan sencillo, realmente no es sencillo, porque la mucina tiene unas propiedades todas específicas, etc. Y hubo también una cosa muy importante que hemos visto,
que había dicho aquí ya, es de algunas sustancias, algunas otras proteínas, por ejemplo, que hemos visto que estaban involucradas en algunos otros tratamientos que la persona ha hecho ya hacía 20, 25 años y estaba allá. Entonces esto es importantísimo y ahí entra todo lo que Paola había dicho, que con relación a la comida, cómo se come, por qué se come, habría necesidad de tomar eso o aquello, etc. En fin, ahí está toda la ventana, como he dicho, la ventana científica para mirar eso. Claro, se abre para ustedes también, ¿no? Sin duda ninguna. Paola. Se abre, en realidad en el mundo, estudiando moco intestinal, hay unas personas muy que vienen haciéndolo hace muchos años, que es en Suecia, y hay una persona en Holanda, y yo creo que nosotros somos las personas que nos hemos arriesgado en trabajar en esta muestra de moco intestinal, porque empezando que no es sencillo obtenerla. Entonces somos muy pocos los que estamos trabajando y pues hay muchísimo por hacer, por analizarle. Como les decimos, es apenas un pasito el que estamos dando, sí. Y que no se puede hacer un trabajo, es un trabajo que no se puede hacer solo, claro. Que involucra muchas disciplinas y que si no hubiera sido por la colaboración de Cenicafé y de la Unicampi con el doctor Marco Aurelio, pues no hubiéramos podido analizar esa muestra. Este es un tema que realmente deja una ventana abierta, mucho que aprender e investigar. Afortunadamente, la Universidad de Caldas tiene una gran actividad mañana, 17 y el 18. Mañana, en la mañana, en la sala Humberto Gamboa, es la ponencia de la doctora Paola Andrea Gómez Buitrago, contribución al estudio proteómico del moco intestinal humano. Algo maravilloso. Yo sé que muchos familiares de ustedes están en el área de la salud, pueden ir y la entrada es sin costo. Y el día jueves 18, a partir de las 8 de la mañana, empieza la ponencia del doctor Marco Aurelio Ceci Arruda, que nos acompaña hoy desde Brasil, y vienen una serie de conferencistas durante todo el día, sin ningún costo. Esto es un programa del doctorado de biomédicas de la ecorregión cafetera de Colombia, sede Universidad de Caldas. Para que ustedes nos acompañen, pueden buscar más información en la página www.adelita.co, donde está todo este programa. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.